El local de pescado con patatas fritas de Úrsula, regentado por su hija Uma, era un vórtice de actividad caótica en la isla de los perdidos. El olor a aceite rancio y pescado frito impregnaba el aire, mezclándose con los gritos de los clientes, las risas ásperas de los piratas y el traqueteo constante de los platos y cubiertos. Mesas pegajosas y destartaladas se apretujaban en el espacio, y la luz tenue de las lámparas colgantes apenas iluminaba los rincones más oscuros, acompañadas del ligero olor del licor. Charlotte y Petra se habían sentado en una mesa apartada, compartiendo un plato de patatas fritas grasientas y tratando de ignorar el alboroto a su alrededor. Charlotte seguía sintiéndose un poco fuera de lugar en espacios tan cerrados y bulliciosos con sus patas de burro, aunque se estaba acostumbrando a moverse con una destreza sorprendente, usando sus manos para estabilizarse en el banco. Petra observaba la clientela, siempre atenta a posibles problemas, mientras Charlotte picoteaba pensativa. De repente, el barullo se detuvo ligeramente. Las cabezas se giraron hacia la entrada que se había abierto bruscamente. Rick Ratcliffe y Diego DeVille entraron tambaleándose, cargando con un peso inerte entre los dos. La figura flácida que sostenían era una chica joven, con el pelo oscuro y la ropa rasgada. Era Claudine Frollo. El silencio duró solo un instante antes de que el murmullo de la multitud se reanudara, aunque con un matiz de curiosidad y algo de temor. ¿La hija de Frollo aquí? Y en ese estado. Diego y Uma la llevaron hacia una esquina menos concurrida, buscando desesperadamente un lugar donde dejarla. Carlos, con el rostro pálido bajo la tenue luz, habló apresuradamente. La encontramos, en el callejón cerca del muelle. Creemos que es Claudine Frollo. Estaba, así. Los ojos de Charlotte se abrieron con horror y una oleada de náuseas. La chica asustada que había conocido hacía unos días. ¿Así? Se levantó instintivamente, sus patas raspando el suelo. Petra la miró con preocupación. ¿Qué le ha pasado?, preguntó Petra, su tono brusco camuflando su propia inquietud. Rick se arrodilló con cuidado junto a Claudine, comprobando su pulso débil. Creemos que, su padre. Los castigos, su voz se quebró un poco. Parece que salió buscando ayuda, otra vez. Rick se cruzó de brazos, con una expresión sombría. No es la primera vez que pasa, confirmó, su tono más duro que el de Diego, pero con una tensión subyacente. Ese viejo, los castigos de Frollo son violentos. La golpea. Y ella, a veces intenta escapar para encontrar a alguien que la cure. Charlotte no escuchaba ya las palabras completas, solo captaba castigos violentos, golpea, escapar para encontrar ayuda. La imagen del miedo en los ojos de Claudine en el callejón cobró un significado horripilante. Esa confusión no era solo por la amabilidad, era el shock de alguien que vive en un terror constante. Y el cochero había dicho que Frollo era peligroso, que pureza para él significaba violencia contra lo impuro. Miró a la frágil figura de Claudine, casi inconsciente, y sintió una punzada de identificación. Ella también había sido víctima de la magia de la isla. También vivía con una diferencia que la marcaba. Y aunque su exilio había sido una injusticia, no había sido sometida a la crueldad diaria e íntima que Claudine evidentemente sufría. La amabilidad que le había mostrado a Claudine ahora parecía ridículamente insuficiente. No puedo dejarla así, pensó Charlotte, la empatía y un sentido de indignación superando su habitual cautela. Necesita ayuda, dijo Charlotte, su voz firme, captando la atención de Jay y Carlos. Se arrodilló con dificultad debido a sus patas, evaluando rápidamente el estado de Claudine. Su breve exposición al conocimiento médico de su padre, aunque indirecta, le daba una idea básica de qué buscar. Necesita que le limpien las heridas. Y vendas. Uma, que había estado observando la escena desde detrás del mostrador con una expresión impasible, se acercó con su característica andadura poderosa. Su mirada recorrió a Claudine, luego a Diego y Rick, y finalmente se posó en Charlotte. Sus ojos de color aguamarina eran ilegibles. ¿Problemas en mi local, piratas?, preguntó Uma, su voz llena de autoridad. No, Uma, dijo Rick rápidamente. Solo, ayuda. Es la hija de Frollo. Necesita que la curen. Los labios de Uma se curvaron en una ligera sonrisa, sin rastro de humor. La hija de Frollo, ¿eh?
El viejo se pasa de la raya de nuevo, miró a Charlotte, su mirada deteniéndose en sus patas y orejas. ¿Y tú, la exiliada con patas de burro, quieres jugar a ser la enfermera? Charlotte mantuvo la mirada, sin inmutarse por el apodo. Necesita ayuda, repitió. Tiene heridas en la espalda. Necesito algo para desinfectar y vendas. Uma sopesó la situación. Permitir que la hija de Frollo fuera curada en su local era inusual. Podría traer problemas con Frollo. Pero por otro lado, era una oportunidad de mostrar quién mandaba en esa zona, de no dejar morir a alguien en su puerta. Y había algo en la determinación de Charlotte, la chica que no era de aquí, pero parecía querer ayudar, que la intrigaba. Ah, gruñó Uma, un sonido a medio camino entre la irritación y la aquiescencia. Bien. No quiero mugre y sangre por todas partes. Y no quiero problemas con el viejo. Consigue lo que necesites de la cocina, pero limpia todo después. Gil, aparta esas mesas. El hijo de Gastón, miembro de la tripulación de Uma, se apresuró a empujar 2 mesas para crear un pequeño espacio. Charlotte asintió con gratitud, ya pensando en qué podría encontrar en la caótica cocina de Úrsula. Petra se movió a su lado, lista para ayudar. Jay y Carlos se quedaron, aliviados de haber encontrado un lugar seguro para Claudine. Con cuidado, lograron girar a Claudine de lado para acceder a su espalda. Lo que vieron hizo que incluso Rick y Diego, acostumbrados a la dureza de la isla, fruncieran el ceño. Marcas rojas y sangrantes surcaban su piel pálida, latigazos. Algunos parecían recientes, otros con costras, indicando un patrón de abuso repetido. Por todos los demonios, pensó Charlotte, sintiendo una mezcla de rabia helada y una profunda tristeza, él hizo esto. Por hablar conmigo. O por cualquier cosa que él considera impura. Esto no es castigo. Es tortura. Se concentró, tratando de contener la indignación y enfocarse en la tarea. En la cocina, Uma le entregó a Charlotte una botella de un líquido turbio y un montón de trapos más o menos limpios, junto con lo que parecían ser tiras de tela arrancadas de velas viejas. Úsalo con cuidado, advirtió Uma, señalando la botella. Arde. Pero limpia. De vuelta en el pequeño espacio despejado, Charlotte se arrodilló de nuevo. Con manos sorprendentemente firmes y gentiles, usando los trapos, comenzó a limpiar las heridas. El líquido de la botella hizo que Claudine emitiera un gemido débil y se moviera inquietamente, a pesar de su estado. Tranquila, susurró Charlotte suavemente, una mano colocada con cuidado en el hombro de Claudine. ¿Tranquila? Está bien. Estamos aquí. Uma observó, cruzada de brazos, sus ojos fijos en la escena. Vio la destreza inusual con la que Charlotte manejaba los trapos, la calma en sus ojos a pesar de lo desagradable de las heridas. Vio a la chica auradiana exiliada, la criatura con patas, cuidando a la hija del hombre que odiaba todo lo que Uma representaba, el mar, el poder, lo diferente. Había algo inesperado en eso. Una fuerza diferente a la que ella estaba acostumbrada a ver en la isla. Eso es Frollo, dijo Harry en voz baja a Jay, con la mandíbula tensa. Siempre predicando sobre la pureza, pero es el más cruel de todos. Rick asintió, sus ojos oscuros fijos en las marcas de la espalda de Claudine. En el fondo, incluso él, criado para robar y mentir, reconocía un tipo de maldad que iba más allá del simple interés propio. Charlotte continuó desinfectando y vendando. El proceso era lento y doloroso para Claudine, pero la mano suave de Charlotte intentaba minimizar su sufrimiento. Mientras trabajaba, no podía evitar pensar en el contraste entre la apariencia de Claudine, tan frágil y golpeada, y la crueldad invisible de su padre. Y en cómo, en este lugar de villanos, era una exiliada de Auradon con patas de burro, la que estaba intentando sanar las heridas infligidas por uno de los villanos. La isla de los perdidos nunca dejaba de sorprenderla, incluso en sus momentos más oscuros. La extraña conexión iniciada en el callejón había llevado a esto, una hija de Auradon y la hija de Frollo, unidas por el dolor y un acto de bondad inesperado en el corazón del caos. La caótica energía habitual del local de Úrsula había comenzado a recuperar su ritmo, aunque el aire aún flotaba con el tenue olor antiséptico por encima del persistente aroma a aceite frito y pescado. Claudine yacía recostada en el banco improvisado, ahora limpio y con una manta raída sobre ella,
con la espalda vendada bajo la ropa rasgada. Estaba más consciente, sus ojos abiertos y llenos de una cautela nerviosa mientras el ruido del local volvía a inundar el espacio. Charlotte estaba sentada cerca, ofreciéndole un cuenco de agua limpia que Uma había proporcionado. Su expresión una mezcla de preocupación y ternura. Diego y Rick estaban de pie a cierta distancia, observando. ¿Te sientes un poco mejor, Claudine?, preguntó Charlotte suavemente, empujando el cuenco un poco más cerca. Sus orejas de asno estaban relajadas, pero atentas. Claudine asintió lentamente, tomando el cuenco con manos temblorosas. El simple acto de beber parecía requerir un esfuerzo inmenso. Sus ojos, aún grandes y asustados, se encontraron brevemente con los de Charlotte. Luego se desviaron rápidamente, quizás por vergüenza, quizás por esa confusión persistente sobre quién era la persona que la había ayudado. Gracias, susurró, la voz ronca. A todos. No. No sé. No tienes que decir nada, interrumpió Charlotte, su tono gentil. Miró a Diego y luego a Uma, que observaba desde la barra. Todos ayudaron. Se volvió hacia Claudine de nuevo. Escucha, no puedes volver a casa así. ¿Y, tu padre? Vaciló, consciente del terror que solo la mención de Frollo provocaba. Charlotte y Petra se miraron. Puedes venir con nosotras. Conmigo y Petra. Padre, el cochero, él nos acogió. Es seguro. Te curarás allí. La oferta de Charlotte, genuina y cálida, pareció petrificar a Claudine. Sus ojos se abrieron aún más, llenos de un pánico repentino e intenso que superó el dolor de sus heridas. La idea de ir a un lugar lejos de su padre chocó con la realidad aterradora de lo que pasaría si él descubría que no estaba. Su mente condicionada saltó directamente a la retribución, a la furia incalculable que le esperaría no por desobedecer una orden, sino por el simple hecho de su ausencia. La hora. Las preguntas. Las consecuencias por no haber regresado inmediatamente después de que el castigo terminara o la dejara libre. No, exclamó Claudine, intentando incorporarse de repente, a pesar del visible dolor en su espalda. Se apoyó en sus manos, con el rostro contorsionado. No. No puedo. Tengo que irme. Charlotte extendió una mano para calmarla. Claudine, no. Estás herida. No puedes. Tengo que irme ahora, insistió Claudine con una urgencia desesperada que ignoraba su propia debilidad. Sus ojos se movían frenéticamente, escaneando las sombras, como si esperara ver la figura de su padre materializarse en cualquier momento. Si padre descubre que no estoy, será peor. Mucho peor. El miedo a la retribución futura superaba con creces el dolor presente y el peligro inmediato. Tengo que regresar. Tengo que estar allí, antes de que... No pudo terminar la frase, las lágrimas asomando en sus ojos. Era un miedo que Charlotte reconocía profundamente, el de un niño aterrorizado por la ira de su figura de autoridad, un miedo que la obligaba a volver a la fuente de su tormento porque el castigo por no hacerlo era impensable. Miró a los ojos aterrorizados de Claudine y comprendió que no podía forzarla. El control que Frollo ejercía sobre su hija era más fuerte que cualquier herida física. Claudine, dijo Charlotte, la frustración y la pena mezclándose en su voz. Pero Claudine ya se estaba moviendo. Lentamente, con gestos rígidos y doloridos, se deslizó del banco. Se puso de pie tambaleándose, su espalda vendada una silueta visible de su sufrimiento. Se sujetó el costado, sus ojos aún llenos de un pánico silencioso mientras se preparaba para enfrentar las calles y peor aún, su hogar. Gracias, otra vez murmuró Claudine, sin hacer contacto visual directo, demasiado centrada en la urgente necesidad de irse. Dirigió una última mirada apresurada al grupo y luego se dio la vuelta, comenzando a moverse penosamente hacia la entrada del local, cojeando ligeramente, cada paso una batalla contra el dolor y el terror. Charlotte la observó irse, sintiendo un nudo en la garganta. Quería detenerla, rogarle, pero sabía que era inútil. El miedo la arrastraba de vuelta a su jaula. Petra se acercó a Charlotte en ese momento, poniendo una mano firme en su hombro humano. Su expresión era seria, una mezcla de comprensión y pragmatismo isleño. Había visto ese tipo de miedo antes, ese tipo de control. Charlotte, dijo Petra,
su voz baja pero clara sobre el ruido del local. Ya hemos hecho lo que podíamos hacer aquí, y miró hacia la entrada por donde Claudine había desaparecido. Se ha ido, luego miró a Charlotte, a sus orejas, a sus patas. Es hora de que nosotras también nos vayamos a casa. No era una pregunta. Era una afirmación. Un recordatorio de su propia situación vulnerable y de la necesidad de no prolongar su estancia en un lugar donde habían ayudado a la víctima de uno de los villanos más despiadados de la isla. La emergencia había pasado. Ahora volvía la cautela habitual. Charlotte asintió, sintiendo el peso de las palabras de Petra. La breve incursión en la vida de Claudine, el acto de bondad, la visión de la crueldad de Frollo, todo se sentía abrumador. Pero Petra tenía razón. Estaban en la isla de los perdidos. Y en la isla de los perdidos, incluso un acto de ayuda podía tener consecuencias peligrosas. Se levantó, ajustando su postura sobre sus patas. Dejaron atrás el local ruidoso y maloliente de Úrsula, dirigiéndose de nuevo a las sombras familiares de las calles de la isla, dejando a Claudine y a su miedo atrás, y llevando consigo la sombría verdad sobre la vida bajo el yugo de Claude Frollo.